Génesis 21, verso 1, 2. La palabra está bendecida. Dice la palabra nacimiento de Isaac. Así empieza como título en Génesis 21. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La palabra está bendecida. Amén. Una alabanza de palmas, Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pueden sentarse, por favor. Y quiero compartirles este verso. Génesis 21, 1, 2 es el versículo principal. Pero quiero compartirles este versículo también que está en Lucas 19. Yo se lo voy leyendo para avanzar. El versículo Lucas 19, 41, 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verle lloró sobre ella. Eso es Jesús hablando, diciendo: oh, si también tú conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Lucas 19, 41, 44. Por cuanto, dice la palabra de Dios, no conociste el tiempo de tu visitación. De una adoración al Rey de Reyes. Y quiero compartir estos versos con usted en esta noche. Vamos a estar hablando durante todo este tiempo de ayuno sobre lo que es la importancia de la presencia de Dios. Y le hemos puesto un nombre a esta palabra: confía en Dios y Él obrará en ti. Dígale a alguien: confía en Dios y Él obrará en ti. Y vemos en el capítulo 19, versículos 41-44, una historia muy importante. Es el momento cuando Jesús entra, dice la entrada triunfal de Jesús al pueblo de Israel. Y cuando Él entra, empieza haciendo esa observación. Y Él está mirando a la gente que están diciendo Hosanna, que están proclamando que Él es Rey, están proclamando, reconociendo la grandeza de Dios. Sin embargo, Jesús dice más adelante, dice: pero no conocerán, no conocieron la visitación. Y a veces nosotros somos así también. Hablamos de Dios, conocemos de Dios, hablamos de la grandeza de Dios, hablamos de que Dios hizo un milagro en una gente, hablamos de que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Pero hay momentos donde nosotros nos olvidamos de ese Dios, nos separamos de ese Dios, nos olvidamos de ese Dios que ha hecho milagros en nuestra vida. Nos olvidamos del Dios que estuvo contigo en medio de cualquier situación. Nos olvidamos del Dios que fue mostrando pequeñas cosas en tu vida, pequeños detalles, pequeños cuidados de ti, cualquier cositas que quizás fue irrelevante para ti, pero Dios estuvo ahí. Y en ese tiempo, entonces vimos a Dios obrar, conocimos a un Dios, pero de repente nos vamos olvidando de Dios. Jesús dijo: no conocieron, no se dieron cuenta de la visitación de Dios. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está en todo momento, en toda circunstancia. Las palabras me enseñan que esta gente proclamaban a Jesús como el Rey y de repente no se daban cuenta o se lo olvidaron de que Él era el Rey. Es importante nosotros conocer lo que es una visitación. La visitación de Dios llega a nuestra vida y llega en el momento que menos usted lo está esperando. La visitación de Dios se manifiesta en nosotros en aquellos pequeños detalles. La manifestación de Dios se manifiesta en nosotros y nos visita en cada momento, en cada circunstancia. Dios te visitó mientras tú le estabas adorando. Dios te visitó en el momento que tú levantaste tu mano. Dios te visitó en el momento que tú abriste tus ojos en el día de hoy. Dios estuvo contigo, Dios camina contigo y Dios siempre ha estado contigo. Dígale a alguien: Dios te ha visitado. A veces pensamos que Dios no nos ha visitado, pero Dios sí nos ha visitado. Dios ha estado en muchos momentos y temporadas de tu vida que quizás no te diste cuenta, pero Él estuvo ahí.
La visitación de Dios llega a nuestra vida cada vez que vemos una respuesta a una oración. Cada vez que vemos una respuesta a un clamor de Dios, cada vez que vemos una respuesta de algo que estamos esperando que nos suceda y de repente nos sucedió. Me llama la atención que David buscó la presencia de Dios desde el primer día que él fue posicionado. Nosotros tenemos que aprender de David, que él anhelaba esa presencia constantemente. Él anhelaba siempre caminar con Dios, estar con Dios. La visitación de Dios en tu vida traerá una renovación de fe. Quiero darle unos tips para que vayamos captando lo que es la visitación de Dios. La visitación de Dios te da esperanza. Es la esperanza que tú tienes en Dios. Es la esperanza que tú tienes cuando lees la palabra. Es la esperanza que tú tienes cuando vas a tu lugar de oración. Es la esperanza que tú tienes cuando empiezas a buscar de Él. Esa visitación se te puede manifestar a través de un sueño. Esa visitación se te puede manifestar a través de una visión, a través de una palabra audible. Se te puede manifestar a través en un servicio. Esta misma palabra puede hablar a tu corazón y Dios te está visitando. Dios está siempre con nosotros. Hablamos el domingo para muchas personas que hoy es su primer servicio del año. Bendecimos a aquellos que están hoy por primera vez como su primer servicio del año. Amén. Así es. Hablamos el domingo sobre 2 casas y declarábamos que nuestra vida tiene que ser decidida en cuál yo quiero vivir, en cuál yo quiero representar, cuál yo quiero ser. Y hablábamos de la casa de Obedón, pero hablábamos también de la casa de Abinadab. Lo interesante es que Abinadab representaba algo honoroso, era un sacerdote. Sin embargo, la presencia de Dios estuvo en su casa, pero ellos no valoraron la presencia. Estaba ahí, pero ellos no la tomaban en cuenta. La presencia de Dios estaba en un lugar en su casa. La tuvieron 20 años y nunca pasó un milagro, nunca pasó una sanidad, nunca pasó un cambio en sus hijos, nunca pasó un cambio en su vida. Sin embargo, la presencia de Dios, cuando ellos la mueven del lugar, la dejan en la casa de Obedón, y en 3 meses la presencia de Dios en la casa de Obedón provocó milagros financieros. Su vida cambió, su estatus cambió. Las mujeres que eran estériles dieron a luz. La presencia de Dios cambia y transforma donde nosotros la valoramos y donde nosotros reconocemos que hay un Dios real, reconocemos que hay un Dios vivo. Y yo quiero profetizar sobre ti, iglesia, que tú serás una iglesia que va a valorar la presencia de Dios, que va a conocer la presencia de Dios, que no va a ser como las casas de Abinadab, que tuvo la presencia ahí, le pasaban por el lado, como le ponía el ejemplo, que esa bocina representaba el arca, la pasaban por ahí como si fuera un traste que tuviera en su casa. Pero para Obedón esa arca era Dios. Era la presencia de Dios. A mí me gusta cuando yo voy a lugares y me dicen: ese es el lugar de oración. Quítese los zapatos porque ese lugar es santo. Que usted valora el sitio donde usted tiene un encuentro con Dios. Nosotros tenemos, yo oro en un closet ahí y yo de repente a veces paso, yo me engrifo, hermano. A veces me estoy poniendo la ropa y yo sé que ahí yo oro, que hay presencia de Dios. Porque la presencia de Dios tiene que ser importante para nosotros. Usted puede ir en el carro y la presencia de Dios va ahí con usted. Usted tiene que saber que Dios es omnisciente, omnipresente, es omnipotente. Que Él está con usted en todo tiempo. Aún en el baño te está bañando, ahí está Dios contigo. Ahí donde quiera que tú vas, ahí Dios va a estar contigo. Cuando valoramos la presencia es que empezamos a caminar en una verdadera santidad, en una verdadera entrega de comunión con Dios, porque Dios está en todo tiempo en tu vida. Dios está contigo de continuo. A veces no necesitas tú esperar que sea las 5 de la mañana para orar. No, tú puedes tener comunión con Dios en el momento que tú lo necesites. La palabra de Dios dice que el pueblo clamó a Dios y Dios lo escuchó. Es en el momento que tú clames a Dios, ahí se manifiesta la presencia de Dios. La presencia de Dios es un privilegio que nosotros tenemos que valorar. Y muchos no valoramos el privilegio de la presencia de Dios. La presencia de Dios cambia nuestra vida.
La presencia de Dios transforma toda nuestra vida. Abinadab tuvo 20 años y nada sucedió. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Hay gente que dicen: yo tengo siendo cristiano 20 años y mi vida no ha cambiado. Revísate cómo está tu verdadera relación con Dios. Revisa cómo está tu valor hacia Dios. Revisa cómo está tu comunión, tu entrega, el valor que tú le estás dando a Dios. Porque cuando nosotros valoramos su presencia, algo sucede en nuestra vida, algo cambia en tu vida, algo tiene que suceder. La diferencia es la actitud. Dígale a alguien: es la actitud. Dígale: la diferencia es la actitud. Obed-edom tuvo la presencia de Dios, fue bendecido, pero este hombre le tuvo temor y reverencia a la presencia. La actitud de Abinadab no fue como la actitud de Obed-edom. Él no le tuvo ni temor ni reverencia. Es la actitud que tú tengas ante la presencia de Dios. La tuvo por años, pero no impactó nada en su vida, porque la actitud de obedecer y honrar a Dios no estaba presente en Abinadab. Dios quiere una iglesia que tenga una buena actitud hacia Él. La diferencia es la actitud. Díganle: es la actitud. ¿Cuál fue el resultado de la vida de Obed-edom? Hubo bendición familiar. Dios bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Lo bendijo con prosperidad, multiplicó su familia. Fue un resultado de testimonio. Tanto fue lo que hizo la presencia de Dios en su casa, que David se enteró de eso y dijo: yo necesito traer esa presencia para acá. Por eso yo vengo a declarar sobre tu vida que en esta noche va a cambiar la actitud de la presencia de Dios. Que la gente va a saber y va a conocer lo que Dios está haciendo en tu vida. Que así como David escuchó y se enteró lo que Dios se había hecho en la casa de allá de Obed-edom y la hizo de él, la gente va a querer lo que tú vas a tener en tu casa, lo que tú vas a llevar en tu carro, lo que tú vas a llevar en tu vida, lo que hay en esta iglesia. Algo Dios va a hacer contigo. David se enteró lo que había sucedido en la casa de Obed-edom, pero David sabía que la presencia estaba también en la casa de Abinadab. Cuando la presencia estaba en la casa de Abinadab, David lo único que dijo fue: yo no puedo reinar sin Dios. Yo no puedo empezar a gobernar sin tener a Dios. Y así tiene que ser nuestra actitud también. Tú no puedes empezar un día sin ir a la presencia de Dios. Tú no puedes abrir la puerta de tu negocio sin decir: Dios es el que dirige esta empresa. Tú no puedes empezar tu trabajo sin decir al Señor: te entrego mi día. Tú no puedes mandar tus hijos para el colegio sin decirle: mis hijos le pertenecen a Dios. Pero David movió la presencia de la casa de Abinadab, no por lo que había hecho en la casa de Abinadab, sino porque David sabía que él dependía de la presencia de Dios. David sabía que representaba la presencia. David sabía que él no mató el gigante porque manejaba bien la onda. David sabía, es más, David profetizó antes de caer el gigante y le dijo: Dios te me ha entregado en tu mano y va a caer y te voy a cortar la cabeza. Ya él sabía lo que Dios iba a hacer, porque cuando tú tienes comunión con la presencia, Dios te va a hablar en sueños, Dios te va a profetizar, Dios te va a hablar, Dios te va a dirigir, Dios va a hacer de todo contigo. A diferencia de cuando la presencia estaba en la casa de Obed-edom, David no dijo: yo la voy a traer porque yo no puedo gobernar sin ella. David dijo ¿cómo? Que la presencia empezó a multiplicar los hijos de Obed-edom, a quitarle eternidad, a bendecirlo. No, pero esa presencia no puede durar más un día más ahí. Esa presencia tiene que venir para acá. Cuando Dios se manifieste en tu vida, habrán gente que van a querer lo que Dios está haciendo contigo también. La visitación es el tiempo especial, es el Cairo. Por eso dice la palabra en Génesis 21,
2 dice, conforme Dios le había dicho. La visitación de Dios se manifiesta en su cairo, en su momento, en su tiempo. Nuestra responsabilidad es buscarla. Nuestra responsabilidad es tener una buena actitud hacia ella. Nuestra responsabilidad es ser apasionado por Dios. Nuestra responsabilidad es amar a Dios sobre todas las cosas. La visitación es el tiempo especial, es el cairo de Dios. Porque no va a funcionar nunca en tu tiempo. Va a funcionar en el tiempo de Dios. Es un tiempo especial que viene por una intervención a una situación de tu vida. De repente tú no estás esperando que sucedan las cosas, pero suceden. De repente tú estás clamando a Dios por algo que tú quisieras ver hoy, no lo ves hoy, pero después Dios te dice, ¿por qué no lo viste hoy? Porque Dios se mueve en su cairo. Está determinada por la voluntad de Dios. Es un tiempo especial donde interviene en tu situación, en tu problema, en tu matrimonio, en tu casa, en tus hijos. La presencia de Dios se manifiesta. Está determinada por la voluntad de Dios. Él decide cómo va a actuar, pero tú la provocas. La gloria de Dios, dice la palabra, que Dios no comparte su gloria con nadie, pero su presencia sí. Él comparte la presencia contigo. Él comparte esa manifestación de esa visitación a ti. Dios quiere visitarte, iglesia. Ambos tenían la misma oportunidad, Obededom y también la tenía Abinadab. Ambos tenían la misma presencia, pero en ambos lugares no sucedió lo mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha visitado, pero tú no le has dado la debida atención a Dios? ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo en tu vida, pero no has reconocido que es Dios que lo ha hecho en tu vida? Pero no has reconocido que es Dios que lo hace contigo. Abinadab y Obededom representan nuestras dos vidas. Cuando amamos a Dios o lo tomamos como uno cualquiera. O valoramos a Dios o no lo valoramos. ¿Cuál vida tú quieres coger? ¿La de Obededom o la de Abinadab? Los que se acostumbran a la presencia llegan a familiarizarse de ella también. Jesús dijo, están familiarizados, están diciendo esto, están diciendo rey, están diciendo que, pero no veo una convicción de que sepan que el Rey de Reyes está con usted. Por eso dijo, no van a conocer la visitación mía. Si solamente tú dices que Dios está contigo en el momento que te pasa algo bueno, entonces tú no sabes valorar la presencia de Dios. Porque Dios está contigo en los tiempos buenos y también está en los tiempos malos. Lo que pasa es que en los tiempos malos tú no te das cuenta que Dios te está cuidando, porque tú lo ves malo, pero Dios te ha estado cuidando. Hay personas como Abinadab que llevan 20 años visitando la iglesia, buscando de Dios, leyendo la Biblia, pero no tienen una convicción de lo que verdaderamente es Dios, porque no son amantes de la visitación de Dios. Porque no se quebrantan entre la presencia de Dios. Porque quieren realmente recibir los milagros que otros reciben. Pero tú tienes que tener pasión por Dios. Tú tienes que tener la pasión para que Dios te cambie. Hay gente que busca la visitación de Dios cuando llega el problema. Y Dios quiere que tú sepas que la visitación de Él está contigo en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Diga conmigo, los tiempos buenos y en los tiempos malos. Cuando Dios te visita tendrás que dejar la condición tuya y empezar a querer la condición de Dios para tu vida. Dios está moviendo algo en los cielos para ti, iglesia. Dios está cambiando tu vida y transformando tu vida. La visitación de Dios nunca te va a dejar igual. La visitación de Dios produce fe, produce obediencia, produce dependencia de Él. Cuando tú sabes que Dios te visitó, que Dios hizo un milagro, que Dios te abrió una puerta, que fue Dios que te cuidó, que Dios te guardó, algo provoca de fe en tu vida. Algo cambia de ti hacia Dios. Un temor reverente viene hacia Dios. Primera de Samuel 2:21 dice, y visitó Jehová a Ana
Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Samuel fue el hijo de Ana. Pero dice la palabra, y visitó, diga conmigo, y visitó Dios a Ana. Y le concibió y dio a luz 3 hijos. La historia de Ana es interesante, porque Ana era estéril. Ana era una mujer amargada, una mujer entristecida, una mujer que dice que se sentía mal porque todos los años iban al templo, mientras que las otras esposas que tenía su esposo, en aquel tiempo era permitido eso. Entonces iban con hijos, pero ella nunca subía con un hijo. Hasta que un día se quebrantó Ana. Hasta que un día ella derramó su corazón ante Dios. Hasta que un día ella quiso tocar el corazón a Dios. Y ese día provocó la visitación de Dios. Y dice la palabra, y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Le dio 5 hijos. Pero ella le entregó un Samuel a Dios, su primer hijo. Ana provocó a Dios. La visitación de Dios te la puede provocar. Porque como le dije, no comparte su gloria, pero la visitación de la presencia de Dios la va a compartir contigo. Primera de Samuel 1, 6, 7 dice, y su rival la irritaba. Irritaba a Ana. Ana se irritaba. Ana estaba entristecida porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año subía a la casa de Jehová. La irritaba así, pero la cual Ana lloraba y no comía. Hacer cuánta gente esperando ver un milagro de Dios. Y de repente usted está orando por algo y escucha a alguien dando un testimonio primero que usted de algo. Y dice, Dios mío, pero yo tengo 21 días de ayuno atrás de eso y no lo vi resultado. Sin embargo, esta persona ayunó los 3 últimos días, no los 21, pero Dios le concedió el milagro. Diga, no sea como Ana. Diga, no sea como Ana. Esta mujer estaba irritada, enojada, entristecida, en aflicción, porque Jehová no le había concedido, decía ella. Ella decía, Jehová no me ha concedido hijo. Pero Ana le creyó a Dios. A pesar de todo, Ana seguía creyéndole a Dios. A pesar de que se irritaba, seguía creyéndole a Dios. Hay gente que se irritan y pagan con Dios. Hay gente que se molestan y pagan con la iglesia. Hay gente que no ven la respuesta de Dios y ven la bendición en otros y pierden la fe en Dios. Pero Ana, a pesar de eso, diga, no perdió la fe en Dios. Se mantenía creyéndole a Dios. Ana por encima de todo, dice la palabra, se levantó Ana por encima de todo. Primera de Samuel 1:9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Mientras que el sacerdote Elí estaba sentado, dice, en un pilar, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Y después dice la palabra, y visitó Dios a Ana. Hoy tú tienes que levantarte como Ana. Si tú habías perdido la esperanza de Dios, si tú habías perdido la esperanza de que todavía tú no has visto la respuesta a aquellas cosas por las cuales tú estás orando o estás esperando, Ana es el modelo que tú tienes que coger en esta noche y decir, si Ana pasó lo mismo que yo y Ana se levantó y le creyó a Dios y Dios lo visitó, Dios también te puede visitar a ti también. La visitación de Dios empieza desde que tú le tienes fe a Él. Desde que tú empiezas a caminar en fe. Antes de que tú empieces a dudar de Dios, llénate de fe. No dejes que la duda te abarque. Dios quiere visitarte y va a poner en ti lo primero que va a querer que tú te levantes. Dios visita a aquellos que le tienen fe a Él, por encima de todo. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú estés pasando, no importa el dolor, no importa los sinsabores, no importa lo difícil, por encima de todo, tenle fe a Dios. La visitación de Dios te va a hacer 2 cosas, diga conmigo 2 cosas. Me va a hacer levantar y te da dirección. Dice la palabra que cuando Ana se levantó, esta mujer supo a dónde ir.
Esta mujer supo lo que tenía que hacer y fue a la presencia de Dios. En esta noche te tienes que levantar de esos lugares donde has dudado de Dios. Te tienes que levantar ahí de donde has perdido la fe. Te tienes que levantar ahí donde has sentido como que tu vida está como todo vuelto nublado, oscuro. Te tienes que levantar de ese lugar. Diga conmigo, se tiene que levantar. Haga algo profético, levántese de su silla esta noche. Párese de su silla, haga lo profético. Diga conmigo, me levanto. Me levanto. Diga conmigo, me levanto. Diga, me levanto. Diga, me levanto. Óigase, siéntese de nuevo y párese de nuevo. Y hágalo proféticamente. Diga, me levanto. Diga, me levanto. Diga, me levanto. Aleluya. Tome su asiento, por favor. La fe es el resultado de pequeñas cosas de Dios en tu vida. Dígale a alguien, la fe es el resultado de pequeñas cosas que hace Dios en tu vida. Quizás tú estés esperando ver la mano de Dios obrar en algo grande, pero Dios te está haciendo milagros pequeños, cosas pequeñas. Te está cuidando, te guardó, te cuidó. Pasó algo, te salvaste tú. O sea, cosas pequeñas. Y ahí empieza Dios a obrar en tu vida. Por lo tanto, tienes que valorar los pequeños momentos que tú tienes de encuentro con Dios. Tienes que valorarlo. Quizá un día va a la presencia de Dios y no llora, pero hubo un día que tú te quebraste. El día que tú no llores, a memoria ese día que te quebraste y valora que tú eres sensible a la presencia de Dios. A veces queremos que todas las cosas sean iguales. Dígale a alguien, Dios no es igual todos los días. Dios se manifiesta diferente cada día. Son esos pequeños milagros, son esos pequeños detalles que Dios tiene contigo que van a aumentar mi fe. Diga conmigo, van a aumentar mi fe. Si valora los pequeños momentos que Dios ha estado contigo, tu fe va a aumentar. Porque una fe grande es la suma de muchos pequeñitos momentos de fe, de pequeños detalles donde habito a Dios. Entonces eso va aumentando tu fe cada día. Por eso no te puedes familiarizar con la presencia. Tienes que valorarlo en todas las cosas pequeñas que tú vives, que sabes que fue Dios que te cuidó, que fue Dios que te guardó, que fue Dios que no permitió nada de eso. Porque dice la palabra de Dios que no se mueve la hoja de un árbol, sino es por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios te levantaste, por la voluntad de Dios llegaste a esta iglesia, por la voluntad de Dios te pudiste poner la ropa, por la voluntad de Dios no te caíste, por la voluntad de Dios saliste embarazada, tienes un hijo, tienes un matrimonio, tienes una familia, tienes lo que tienes, es por la voluntad de Dios. Si tú quieres definir cómo va a ser cada día en tu vida, entonces tienes que empezar a mirar a Dios en todas las pequeñas cosas que te suceden cada día. Porque si estás esperando solamente lo que tú quieres ver de Dios y te olvidas que Dios está obrando contigo en pequeñas cosas, entonces te va a olvidar de Dios en algún momento y va a perder la fe que debe de tenerle a Dios. Génesis 21:1-2 dice: y visitó Jehová a Sara como él había dicho. Nunca saque a Dios de tu vida. Confía en Él, encomienda a Dios tu camino, dice la palabra en el Salmo 37:5. Y dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es cuando tú le confías a Dios todos tus caminos que entonces tú te vas a dar cuenta que Dios está obrando en tu vida. Si tú no le entregas tu día a Dios y te pasa algo, no te va a acordar que fue Dios que estaba contigo. Pero cuando tú empiezas un día diciéndole: Señor, yo te entrego este día a ti. Señor, guárdame donde quiera que yo vaya. Señor, voy de viaje, guarda mi entrada, mi salida. Y de repente tú vas manejando y haces un zizá. Y uno me dice: wow, Dios me guardó. ¿Por qué? Porque tú le dijiste al Señor: guarda mi entrada y mi salida. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará.
Es un tiempo donde tú tienes que incluir a Dios en todo. En estos 21 días estamos compartiendo un versículo de Dios. Rumea ese versículo. Lee ese versículo. Apréndete ese versículo. ¿Cuál fue el de hoy? Hebreo 12, 2. Amén. Hebreo 11 del 8 al 10 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció a Dios, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, pero no sabía para dónde iba, dice la palabra. Pero por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El arquitecto y constructor de tu día, de tu vida, es Dios. El arquitecto y constructor de tu destino es Dios. Si tú no sabes que Dios es tu arquitecto, que Él es tu constructor, entonces tú vas a pensar que eres tú que vas a hacer las cosas. Abraham sabía que él solamente tenía que ser obediente, pero Dios iba a construir, Dios iba a hacer aquello que le había prometido. Dios te ha prometido cuidarte, guardarte, va a estar contigo hasta los finales, dice la palabra de Dios. Y Él es el responsable de construirlo. ¿Cuántas veces queremos ver a Dios obrar nuestra vida y en nuestra manera? Y no nos damos cuenta que Él es el arquitecto y constructor de nuestra vida. Iglesia, ponte de pie, sube la alabanza, por favor. Diga conmigo: Dios es mi constructor y es mi arquitecto. Hebreo 11:11 dice la palabra: y también Sara, por la fe, recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que le había prometido. Qué interesante este versículo bíblico que habla Hebreo 11 de la misma mujer que habla Génesis 21, que dice: y visitó Dios a Sara y concibió Sara lo que Dios le había prometido. Pero en Hebreo 11, el que escribió Hebreo 11 pudo percibir que más de que Dios haya visitado a Sara, en Sara hubo algo que provocó la visitación de Dios. Y él escribió y dijo: pero Sara se fortalecía, ella se llenó de fuerza. Ella sabía, dice que aún pasada la edad, que era propicia, pero ella se consideró fiel a aquel que le había prometido. Pero Sara, la misma Sara que recibió, se llenó de fuerza creyéndole a Dios, se llenó de fuerza para concebir. Y así mismo tú te tienes que llenar de fuerza para saber que Dios puede obrar en tu vida en el momento que tú menos lo piensas. Dios está buscando una iglesia que se llene de fuerza, que se llene de fe, que pueda creerle a Dios, que no dude de Dios, aunque le pasen las circunstancias más difíciles. Y la palabra de Dios dice: y visitó Dios a Sara. Pero en Hebreo 11 dice: pero esta mujer no consideró que su cuerpo era ya viejo, sino que ella se había llenado de fe, porque ella sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir en tu vida. Yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que en esta noche te llena de fuerza, que donde te has sentido débil hoy te llena de fuerza, que el Espíritu Santo te fortalece, que el Espíritu Santo te levanta, que el Espíritu Santo te da la fuerza para levantarte, para creerle a Dios. No importa cuántas veces haya caído, no importa cuántas veces haya fracasado, no importa cuántas veces tú piensas que Dios no ha estado contigo, hoy te llena de fuerza. Hoy tú no vas a mirar la dificultad, el problema, tu fuerza, no. Tiene que ser como Sara, que dijo que ella no estimó su debilidad, ella no estimó su edad, ella no estimó quién era, ella no estimó que su matriz no podía tener hijos, ella no estimó que ella ya era estéril, no.
Ella estimó a Dios. Ella estimó a Dios y provocó a Dios. Y en esta noche tú tienes que provocar a Dios. Iglesia, levanta tu mano al cielo. Diga conmigo: yo seré como Abraham, como Sara, que no estimó su edad, su cuerpo, su enfermedad, su debilidad, lo que había pasado. Ella estimó a Dios. Diga conmigo: estimó a Dios. Y yo sé que si Dios prometió, lo va a hacer contigo. Diga: lo va a hacer conmigo. Diga: lo va a hacer conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo: me quedaré en tu presencia. Abre tu boca y adora a Dios. Declárala, declárala, provócala. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. A veces tú dices: wow, pero yo no siento la presencia. Lo que te falta es alabanza. Lo que te falta es adoración. Porque Dios habita en medio de la adoración de su pueblo. Adora a Dios. Adórale con todo tu corazón. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Yo profetizo sobre tu vida que va a dar a luz fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Que aquellas cosas que tú piensas que ya se perdieron, lo podrá dar a luz. Porque Sara dio a luz fuera de tiempo. ¿Y por qué tú no puedes ver tu milagro? ¿Por qué tú no puedes ver tu sanidad? ¿Por qué tú no puedes ver un prodigio de Dios? ¿Por qué tú no puedes ver tus hijos cambiados? ¿Por qué tú no puedes ver tu matrimonio cambiado? ¿Por qué tú no puedes ver tu finanza cambiada? ¿Por qué tú no puedes ver un cambio de Dios en tu vida? Sara vio, aún fuera de tiempo, vio la promesa de Dios. No importa que tú hayas pensado que se haya perdido, no. Si Dios lo prometió, si está en el Cairo de Dios, si está en la voluntad de Dios. Adoramos todos juntos. Levanta tu voz al cielo. Tu presencia. Que toda boca se abre adorando a Dios. Tú te levantaste de esa silla a adorar a Dios. Aleluya. Cuando usted diga mi casa, dese en el pecho. Usted es la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Diga: en mi casa, dentro de mí hay algo tan grande, dice Pablo. El Espíritu Santo está dentro de ti. Despierta lo de Dios en ti. Despierta. Tú eres el arca. Tú eres el altar. Tú eres el tabernáculo andante de Dios. Tu gloria. Tu gloria.
Levanta tu voz, iglesia. En tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu carro, donde quiera está la presencia de Dios. No importa donde tú trabajes, ahí está. Tú eres un portador de la presencia de Dios. Tú cargas la presencia. Tú portas la presencia. Aleluya. Aleluya. Que a partir de este día te pongan un apodo y te digan Obed-Edom. Que usted diga, yo me llamo Luis, pero me dicen Obed-Edom, porque yo porto la presencia en mi casa, porque algo está haciendo la presencia en mi casa. Me llama la atención que dice la palabra: y visitó Dios a Sara. Pero para Dios visitar a Sara, ella sabía, ella se fortalecía, ella recibió la fuerza para concebir. Y esa fuerza es la fe, esa fuerza es la certeza, la convicción en Dios. Es creerle a Dios, es saber que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Dios está contigo, que Él te ha dado el poder, que Dios es el hacedor de todas las cosas. ¡Aleluya! Iglesia, cierra tus ojos.